Y nada, pues un poco en la línea de las oportunidades, ¿no?, que estaba comentando José Luis, centrándonos un poco en la parte de e-learning, pues yo quería presentaros un poco, por una parte, datos, ¿no?, de la parte de e-learning, ¿no?, que es realmente un negocio para todos los centros, incluso para profesionales, ¿no?, de la formación que pueden desplegar aún más sus estrategias para llegar a más alumnos en más materias o en más sectores, como estaba comentando José Luis. Y a partir de ahí sí que he preparado una presentación con una parte con unos datos claves, ¿no?, que os pueden dar una visión de dónde está ahora el mundo, dónde está ahora Europa y dónde está ahora España, ¿no? Y ya bajando poco a poco, ¿no?, ya llegando a Fundae, a los requisitos de Fundae, a las tendencias de Fundae y demás, pues es un poco recomendaciones y conclusiones que por nuestra experiencia quería compartir con vosotros para, efectivamente, ¿no?, ayudaros a crecer, a desarrollar vuestro negocio, a llegar con vuestra formación a más sitios. Bien, pues a nivel de datos os he traído, a nivel de datos os he traído una serie de un estudio que se ha publicado a principios de este año sobre el uso de Internet a nivel mundial, ¿no? Aquí sí quería haceros ver, ¿no?, que el e-learning como tal, ¿no?, tiene un potencial muy, muy fuerte, cada año sigue creciendo porque cada vez es más generalizado el uso de Internet para las personas en general, ¿no? Y va subiendo cada año el número de usuarios que tienen acceso a Internet y que a diario lo utilizan, ¿no? Aquí vimos que en 2024 estaba en el 66,2% y en 2025, a principios del 25, ya estábamos en el 67,9%, casi en el 68%, o sea que va subiendo. Es verdad que hay gente que no lo utiliza pues porque o son niños o es población ya muy mayor y no lo utiliza todos los días seguramente, no lo utiliza nunca, pero lo normal es que incluso ya la gente mayor también utiliza Internet para hacer determinadas tareas. En cuanto a las cifras, José Luis, pasamos. En cuanto a las cifras, sí que os he traído un mapa mundial, ¿no? Aquí este es muy interesante porque se ve un poco cómo está repartido el mundo a nivel de Internet, de acceso a Internet. Acceso a Internet es acceder a redes sociales, a contenidos y, por supuesto, a formación, a e-learning, ¿no? Aquí vemos que toda la parte en Europa pues está por encima del 90% el uso de la población activa. Ya estos datos ya son cifras de personas que están de vida adulta, digamos. Estamos ya casi cifras muy cercanas al 100%, igual que pasa en el norte de América. En Sudamérica está subiendo, aquí está emergiendo cada vez más la territorialidad a la hora de poder acceder, ¿no?, a Internet, así como en el resto del mundo, ¿no? Este mapa nos da una visión del alcance, ¿no?, de hasta dónde podemos llegar haciendo cursos e-learning, ¿no?, que no solamente sé que nos podemos quedar en España, sino que podemos tener alumnos de otros países, no solo de Tenerife, como decía José Luis, que podemos llegar a tener alumnos en todo el mundo. Centrándonos en la siguiente, ya por países, ¿no?, ya centrándonos un poco en nuestra realidad en España. En España el uso de Internet, ¿no?, estamos por encima del 96,4%, o sea que aquí podemos decir que casi toda la población adulta utiliza Internet, pues tendrá un dispositivo y para comunicarse, para el banco, para hacer muchas gestiones con las distintas administraciones, para formarse, ¿no? Es una oportunidad que tenemos ahí, sabiendo que ese acceso, esa puerta abierta de Internet para poder formar está abierta en casi toda la población. Si seguimos con el modelo en cuanto al tiempo diario, ¿no?, aquí es muy relevante que casi invertimos en estar conectados a Internet, a lo que sea, un tiempo diario de casi 6 horas al día en España, siendo nosotros el puesto número 38, ¿no? Con lo cual, la oportunidad de poder llegar a todas estas personas que utilizan Internet todos los días y un tiempo diario importante, en este tiempo efectivamente les cabe perfectamente poder dedicarlo a formarse a través de cursos e-learning. Con lo cual, aquí tenemos ya un potencial importante, ¿no?, donde podemos ver que mercado a nivel global y acceso a Internet existe y tenemos que aprovecharlo.
Si entramos ya en las cifras de Fundae, aquí en Fundae, en las infografías que hay ahora mismo del año 2023, aquí podemos ver que efectivamente, además de las empresas formadas, los participantes en cursos, los trabajadores formados, ¿no? Los 73 millones de horas de formación, de las cuales la mitad, el 51% en formación programada, han sido en teleformación, en la modalidad de teleformación que marca Fundae. En este caso, yo estoy segura que los datos de 2024 van a aumentar, 2025 también, y que esto va a ir en aumento porque efectivamente, ¿no? Ya tenemos muy implantado que se pueda hacer un curso online o bien por aula virtual, que como modalidad presencial, pues lo prefiero a tener que desplazarme o tener que asistir si el curso me lo permite, ¿no? Es un curso que necesite unas prácticas de tocar una máquina, de temas muy manuales, con lo cual hay mucha formación que se puede hacer e-learning y en estos datos de la formación programada es muy evidente. En una próxima charla tendríamos que analizar esta tendencia, pero vamos, ya os digo yo que va en aumento año tras año. Voy a subir el volumen porque me están diciendo por aquí que hay gente que no me escucha bien. A ver, me voy a acercar un poco de todas maneras. En la parte de subvencionada, Fundae, lo que está marcando en su infografía de datos de lo que son la formación de oferta, la formación que está dirigida a convocatorias, ¿no? Bien sean estatales y demás, ¿no? Aquí la estadística que muestra es que aquí ya eleva el porcentaje de alumnos que cuando eligen formación de oferta, digamos, gratis, subvencionada, que no está dirigida, que no es programada por las empresas, que no está dirigida por sus departamentos de recursos humanos, por sus jefes, sino que aquí es libremente eligen, ¿no? Qué formación quieren, eligen también formación en teleformación. Aquí vemos que el porcentaje se eleva al 91%, con lo cual está claro que a la hora de elegir es la modalidad que más se demanda, puesto que, como ya hemos visto, Internet es ya muy accesible en todos los territorios para todas las personas y efectivamente se ve que aquí de los 23 millones de horas, el 91% de la formación que se ha hecho está en modalidad teleformación. Muy importante esto porque en la parte de programada nos da mucha pista de, efectivamente, hay muchos contenidos o mucha formación que hay que hacerla presencial o por aula virtual, pero hay otra que perfectamente se puede hacer por teleformación, siendo una oportunidad para llegar a más empresas, a más alumnos, a más formación. En cuanto a claves, ¿no? Quería daros unas claves, ¿no? En cuanto a esto del e-learning, ya marcado un poco en nuestros nichos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con ello. Aquí podemos hablar de diferentes oportunidades, ¿no? Y que aquí tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuáles son los ejes, ¿no? Que no nos pueden hacer perder de vista a dónde si quiero hacer e-learning, qué camino de tomar, hacia dónde tengo que dirigirlo, cuál es el alcance al que tengo que llegar y cómo saber, ¿no? Que voy a tener el resultado para responder a las expectativas tanto de alumnos como de empresas, como en este caso de requisitos Fundae y demás, para que todo vaya bien y evitemos requerimientos. Aquí en Fundae, una de las claves que siempre dice, ¿no? Que cuando hablan de formación están haciendo un impulso muy grande, ¿no? En todas las jornadas que están haciendo de difusión de lo que es la formación para llegar a más personas, ¿no? Para llegar a conseguir, ¿no? Que la formación sea un proceso a lo largo de toda la vida, ¿no? Que forme parte de la vida de todas las personas. Aquí atienden, ¿no? Los retos que se buscan para llegar con esa formación a más lejos son los retos demográficos, ¿no? No dejar a nadie atrás, tampoco a la inmigración que necesitamos que llegue a España para poder cumplir, ¿no? Con el objetivo de productividad, de tener trabajadores en todos los sectores, en todas las actividades, en todas las ocupaciones. En este caso, aquí la formación para ese público inmigrante es fundamental. También para los trabajadores que quieran pasar de un sector a otro, que tengan que recualificarse o que tengan que, como decía también José Luis, abordar los retos digitales, ¿no? Que con la formación podemos llegar a digitalizar, ayudar a las personas a conseguir utilizar las herramientas digitales que nos obligan al final a tener para poder desarrollar acciones pues desde el banco, como decía, con la administración, en diferentes estadios de la vida que sabemos que ya casi todo va online.
a lo largo de la vida, ¿no? Con lo cual, muy importante también la formación para poder abordar el reto de la digitalización que desde Europa nos demandan. Por supuesto, ya centrándonos en la formación y learning, que es más sostenible y que deja menos huella de carbono que hacer formación y learning frente a la formación presencial, que efectivamente, sin duda, es menos sostenible. Y luego toda la parte de accesibilidad, ¿no? Pensando en que hay personas, ¿no?, que tienen dificultades para desplazarse o para acceder a cursos porque tengan alguna discapacidad. El tema de la formación online está muy trabajada para poder conseguir que cualquier persona, con independencia de las capacidades que tenga, con un dispositivo y herramientas que les permitan leer, ¿no?, y que les puedan escribir en el caso de discapacidad visual, o leer con subtítulos en el caso de auditiva, o incluso en otro tipo de discapacidades, adaptar los contenidos para poder ampliar, ¿no?, el público al que se puede llegar con la formación y learning. Con lo cual, desde el punto de vista de la formación, de la parte más romántica, efectivamente llegamos a más sitios. Claves para los centros en este momento, pues ya que hemos visto que Internet está creciendo en todo el mundo, en concreto en España. En España podemos llegar a todo el mundo con cursos e-learning a través de esa fibra Internet que llega a todo el mundo. Pues es una oportunidad para los centros, realmente sabiendo además por las cifras que os he presentado de Fundae, que es la que más elige el público, que es la que está más fomentada por las administraciones públicas y las empresas privadas, como comentaba José Luis, a lo mejor no 100% online, pero sí blended, con una parte online, una parte presencial, una parte online, una parte por aula virtual. Es algo que realmente te hace llegar a más gente, ¿no?, también desde el punto de vista de empresa. Por eso, la mayoría de las entidades de formación ya utilizáis la formación y learning, porque es una estrategia importante para que podáis llegar a más profesionales y ampliar de la misma manera la oferta de la formación que impartís, ¿no? Si hay algún cliente vuestro que os pide cursos de otras cosas, pues realmente con una formación e-learning podéis abordar más temáticas. Estoy viendo aquí temas, supongo que ahora al final podemos retomar un poco las preguntas que estoy viendo. Bueno, pues seguimos con las claves para los centros y centrándonos en esta parte de e-learning, sabiendo que es una oportunidad para todos. La siguiente diapo, queríamos ya quedarnos en las tendencias, ¿no? Vale, ya estamos convencidos de que llegamos a todo el mundo, sabemos que efectivamente mi centro lo quiere, cuáles son las tendencias que podemos alcanzar, ¿no? Ahora mismo, pues muchos profesionales, ¿no?, y muchas empresas pues nos hablan de formación experiencial, realidad virtual aumentada, proyectos colaborativos, ¿no?, donde se generan equipos de trabajo a través de gamificaciones y demás para conseguir, ¿no?, esa cohesión en los equipos y trabajar por proyectos y demás. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, como comentaba José Luis. Aquí, efectivamente, ¿no?, hay mucha formación orientada al uso de la inteligencia artificial, pero en el ámbito concreto de la actividad de los profesionales de la formación, que sois vosotros, sí quería hacer un poco hincapié en los 3 elementos que últimamente también podemos tener identificados del uso de la inteligencia artificial, que es para la tutorización, para análisis predictivo, ¿no?, y para la generación de contenidos dinámicos. Ojo con la tutorización inteligente, tened en cuenta que esto solo deberíais poder hacerlo cuando la formación no es financiada con cargo a ninguna iniciativa, a ninguna subvención, ni siquiera en formación programada. Esto sí que se puede utilizar cuando hacéis másters, cuando hacéis formación privada, cuando hacéis formación de oposiciones en idiomas para formación privada, como digo. Nunca en ningún caso podemos sustituir al profesor humano cuando hablamos de formación programada y cuando hablamos de subvencionada. Esto nos lo dice el SEPE y Fundae hasta la saciedad. Aunque haya soluciones, haya chatbots, haya IAs, tengamos nombre puesto y demás, eso vale como un apoyo adicional pero en ningún caso puede sustituir al experto con el currículum que hay que subir al aplicativo de Fundae y también a la plataforma de teleformación, que es la persona que va a tutorizar a los alumnos y que tiene que dejar huella, ¿no?, de esa tutorización. Muy importante este tema, se puede usar sí, pero no en el caso, o no solo, sí, o no pensando que esto ya es lo que es la tutorización suficiente cuando hablamos de formación programada.
muy crítico y tenerlo en presente. En la parte predictiva, aquí es muy importante la IA, ¿no? Porque aquí las plataformas, nosotros en DGF tenemos mucho análisis predictivo para que podáis identificar, ¿no?, si el profesor no se está conectando, si el profesor no está corrigiendo o si el alumno no se está conectando, si no está accediendo al contenido en el progreso suficiente, ¿no?, para poder llegar al porcentaje deseable o por lo menos que nos dejaría tranquilos cuando estamos hablando de formación programada. Lo mismo cuando hablamos de lo que es el tiempo y las evaluaciones que tiene que hacer para poder hacer el 75%. Análisis predictivo, sí, aquí nos ayuda mucho. Ya os digo que nosotros en DGF ya tenemos mucho implantado y la verdad que yo creo que es muy beneficioso para los impartidores, pues que os ahorra mucho tiempo a la hora de poder consultar datos y tener información muy accesible y os ayuda a predecir. En cuanto a generación de contenidos dinámicos, efectivamente, hay muchas herramientas también de IA que ayudan a crear contenidos. Es verdad que aquí los contenidos al final tienen que nacer, ¿no?, de otro contenido y es cierto también que cuando hablamos de especialidades formativas, sobre todo en el caso del SP, tiene que haber una autoría, una titularidad del contenido, ¿no? Aquí sí que está en la normativa y demás y es algo de la protección de la propiedad intelectual, está muy regulada. Es verdad que ahora mismo todavía está un poco ahí enfollonado todo el tema de si hay contenidos generados con IA, ¿no?, cuál es la autoría, quién ostenta la propiedad intelectual, pero realmente es un uso muy claro al que se le puede dar incluso como recursos complementarios, ¿no?, para poder hacer más específica la formación que queráis impartir, acercándola al perfil de los alumnos, al sector del perfil de los alumnos, a la actividad que desarrollan, digamos, para que aunque compréis o hagáis un curso estándar de Excel, que con la IA podáis hacer cosas pequeñitas que generen también contenido más cercano a lo que serían la actividad de los alumnos. ¿Qué necesito, no?, ya para poder hacerlo bien? Pues necesito plataforma, necesito un soporte técnico integral, necesito estar en constante actualización porque esto evoluciona, tanto en herramientas en la plataforma, como os decía, como en los navegadores, parches de seguridad, como en mejoras en comunicación, con lo cual también, a su vez, también necesito asesoramiento normativo porque si la formación está regulada, si la formación tiene unos requisitos en cuanto a la financiación, todo eso también tiene que ajustarse a lo que es la plataforma, a los contenidos SCORP y demás, con lo cual la experiencia en esto es fundamental y la colaboración a largo plazo, sabiendo que todo va evolucionando, es fundamental, con lo cual esto va súper rápido, tanto la normativa, tanto el seguimiento, las acciones de seguimiento de la teleformación o del e-learning va cada vez, da un pasito más, con lo cual tenemos que estar, digamos, un poquito por delante prediciendo, ¿no?, antes de que me lo pidan, pues hacerlo todo súper bien y tenerlo todo súper organizado. En cuanto ya en temas ya súper concretos en teleformación, sabéis que Fundae ya publicó un documento muy exhaustivo sobre todo lo que os van a pedir sobre las plataformas, sobre todo en la parte de subvencionada, pero al final esto se lo llevan siempre a programada porque Fundae y los técnicos que visitan son los mismos, con lo cual los requisitos de la plataforma son fundamentales. Aquí lo que os miran es que el acceso al curso y a los contenidos sea correcto con el usuario que le comunicáis en las comunicaciones de inicio. Ahí van a ver el tema de la conexión a la plataforma, ¿no?, pues que la plataforma funciona con el usuario que le habéis permitido, que el acceso a los contenidos están disponibles, que efectivamente no hay ninguna página que os lleve a un pago, a tener que dejar datos, publicidad y demás, ¿no?, pues que es una cosa, lo que es un curso, vaya, y efectivamente, ¿no?, que el formato es multimedia, que está desarrollado pues con vídeos, que tiene el tema de los subtítulos, que elementos gráficos, que es homogéneo, que se ajusta a los objetivos y contenidos comunicados en la comunicación de inicio. En cuanto a estrategias de comunicación, muy importante también que la plataforma en la parte de, digamos, más central, ¿no?, pues que esté el índice que habéis comunicado, como decía, todas las herramientas de comunicación, chat, foros, mensajería. Esto clave que registre todo, incluso con informes que muestren luego la trazabilidad del tutor, que es una cosa que seguro que muchos de los que estáis viendo os han pedido, ¿no?, demostrar que el tutor ha interaccionado con el trabajo, o sea, con el alumno, y ha hecho su trabajo, ha tutorizado, ha mandado mensajes al alumno desde el perfil de tutor,
de persona a persona, no una IA, como decía, no un chatbot. Y todo eso que deja esa trazabilidad para demostrar que el profesor sí que ha hecho su función tutorial. Y toda la parte de evaluación y soporte, pues por supuesto, ¿no? Aquí las actividades de evaluación son fundamentales porque es lo que marca, ¿no? Que hayan realizado el 75% y entonces sean finalizados. Este proceso de evaluación tiene que ser estandarizado, lo cual es una cosa lógica y que también cada vez, bueno, nos lo dicen siempre y ya lo sabemos, que un curso de 10 horas, pues que el sistema de evaluación no debe ser el mismo que uno que tenga 150 horas. ¿Por qué? Pues porque si no puede tener 3 exámenes tipo test en los dos casos, porque no puede evaluar lo mismo. El sistema de evaluación tiene que ser más sistematizado y más acorde a la duración, a la temática del curso, pero bueno, esto es fundamental. Nosotros en DGF encima os animamos a que ese sistema de evaluación incluya al menos una actividad a realizar por el tutor para que el alumno tenga que escribir y enviar, el profesor tenga que corregir y puntuar y eso ya, digamos, demuestra todavía más con más fuerza, ¿no? Esa función tutorial que el tutor ha existido y le ha dado feedback, sacaste un 8, muy bien, hiciste bien este ejercicio, este otro, aunque no sea todo tipo de test que esto corrija para que poder demostrar fácilmente, ¿no? Esa función tutorial. Con lo cual, todo ese proceso tiene que estar sistematizado, por supuesto tiene que ser acorde a las expectativas de los alumnos y por supuesto tenemos que ir de la mano, ¿no? De gente que nos ayude a tener esa plataforma con informes y demás que nos muestren bien esa conectividad. En el tema de Fundae, sobre todo, son muy importantes los informes. Cuando entra con el usuario inspector a hacer una visita virtual, pues los informes de progreso, un poco apuntando a lo que estaba comentando José Luis de los porcentajes, ¿no? De acceso y de registros. Pues un informe resumen con lo que ellos suelen pedir, ¿no? De cuándo entró por primera vez, cuándo fue la última vez y el porcentaje de evaluaciones realizadas, que es un poco los datos más claves. Además, pues informe de matrículas, que eso os puede dar a vosotros también de matriculaciones, de cuántos alumnos tengo ahora mismo en marcha, cuántos tiene cada tutor y demás, informes de horas. Esto, aunque no os lo pidan, sí que es útil para vosotros saber un poco si efectivamente los ratios de duración están siendo adecuados, es posible en un momento dado pudiera haber una inspección. Si hacéis formación a través de videoconferencias, pues que también esté el informe, ¿no? Con el DNI, nombre y apellidos del alumno, a qué hora entró, a qué hora salió, tiempo acumulado, tiempo por sesión, que es el que os piden, ¿no? Esos informes claramente definidos. En el caso de que impartáis certificados de personalidad, pues lo mismo, aquí hay muchas más notas, hay que hacer el 75% de las evaluaciones para el examen presencial, también tenéis que tener un informe muy claro para que el inspector y vosotros, ¿no? Tengáis la información muy fácil y luego un informe global que os dé un poco el resumen del resumen y que sea el que os guardáis, ¿no? Para poder, en el caso que haya un requerimiento posterior, ahí esté toda la información registrada y recogida. Muy importante el tema de los informes en las plataformas. Aquí nosotros cada año hacemos una batería porque es verdad que a veces esto va evolucionando, incluso por comunidades autónomas. El técnico de Murcia le gusta el informe con estos campos, al que os inspecciona en no sé dónde lo quiere de otra manera. Entendemos que esto es así y entonces aquí se trata de tener informes a la carta para que así dar de transparencia y que os dejen un poco, que vean todo claro y que os dejen de enviar requerimientos que no lleguen. Muy importante la estructura y el diseño de los entornos de aprendizaje. Cuando hablamos de e-learning, esto también, cuando entran los inspectores, si ven que está un curso estructurado con diferentes bloques, con un poco una estructura como muy fácil para que tanto el alumno como el inspector diga, bueno, pues esto está bien, no está bien ahí, no hay un mar de elementos que no sabes cuál es cuál, pues que todo sea visualmente bueno. Esto es muy adecuado, por supuesto, para los alumnos, para que fácilmente se va a manejarse en el curso y por otra parte para el inspector que fácilmente vean un poco una estructura acorde, ¿no? A lo que es un entorno de aprendizaje necesario ligado un poco a lo que es a cómo piensa Fundae, ¿no? En cada bloque, como os decía, ¿no? Pues que estén los contenidos, los objetivos, el índice, pues resumen, actividades, ¿no? Que se vean un poco ahí todo el sistema. Aquí puede haber actividades de aprendizaje que no son obligatorias y luego la parte del bloque de evaluaciones, que es el que sí que marca el 75. Bueno, aquí cada centro, ¿no? Establece su metodología según el perfil de los alumnos, en el tipo de formación, la duración y demás, ¿no? Pero aquí realmente se trata de que en cada bloque que visualmente se enmarcan en una primera pantalla en el entorno, pues que luego después se desarrolle y que tenga todos los elementos necesarios que para los alumnos sea fácil y que para el inspector lo vea claro, ¿no? También en la parte de cuestionarios y de diploma, ¿no? Aquí también importante la parte de comunicación que os decía para que el alumno
pueda fácilmente comunicarse con el profesor, toda la parte de soporte, por supuesto, y en cuestionarios y diploma, aquí sabéis, el cuestionario de calidad, pues que Fundae este año lo cambio en programada, en este caso en las plataformas se puede incluir perfectamente y el diploma lo mismo, ¿no? Se puede incluir el bloque de diploma y certificado de asistencia para que el alumno, vosotros podáis asignar si ha terminado y es apto, comunicar al alumno se puede descargar, que el alumno entre, se lo descargue y se lo guarde, ¿no? Y sea una forma muy ágil, ¿no? A la hora de hacer este requisito que también es fundamental en formación programada para Fundae. Evidencias, ¿no? Estas son las cosas clarísimas que no podéis perder de vista cuando hacéis e-learning, teleformación en Fundae, en ámbito Fundae. Cuando entran a hacer la vista virtual, además de ver que todo funcione, que el contenido esté bien, lo que os decía, ¿no? Cosas como muy básicas, pueden mirar la IP de los participantes. No es un dato obligatorio, pero si no está, puede dar pie a que ellos puedan pensar que estáis ocultando algún campo, ¿vale? Esto ya cada centro toma su decisión, pero es verdad que para Fundae, aunque no es un dato que os pueda llegar una devolución de un curso, sí que es un dato que ellos les dé información de si todo es correcto, ¿no? Si todo lo demás es correcto. Y a partir de la IP del profesor también, las funciones del profesor que haya hecho su función tutorial, como decía, que se registre claramente que el profesor, que es persona, se dirige a otra persona que es el alumno y que le dice cosas concretas a ese alumno como muy bien, ha sacado un 8, ese feedback, ¿no? Esos elementos que no sean cosas muy transversales o todos los mensajes por lo menos que no sean como muy genéricos y que toda esa actividad se registre para poder demostrar que se ha hecho esa función tutorial, ¿vale? Esto es fundamental. Y el tema de los IPs, que sepáis que, claro, si de repente la IP del profesor es la misma que la de todos los alumnos, pues hombre, la Fundae pues puede sospechar, ¿no? O el técnico que está visitando puede sospechar, ¿no? Aquí es verdad que sé que en un momento dado a lo mejor es que todos han conectado en el centro, pero que pase siempre, o sea, aquí estas cosas, cuanto menos explicaciones tengas que dar, siempre mejor, con lo cual pensadlo, ¿vale? Que en IDR se registra todo y en este caso pues también estas cosas que las tengáis previstas al menos. Y luego la parte de evaluación, por supuesto, para estar finalizados, pues que qué actividades son las obligatorias, qué actividades van al 75% y que todo eso que se registre, ¿no? Esa evaluación. Estas son poquitas cosas, pero muy importantes para evitar requerimientos. Así que no las perdáis de vista.